sigo a dos cosas. Esto en mindfulness no se hace, que lo sepáis. Es doctor en medicina por la Universidad de Zaragoza y se especializó en psiquiatría en el Hospital Clínico de Zaragoza. Realizó estancias en la Universidad de Massachusetts, de Manchester, en Gran Bretaña, en psiquiatría cultural y trastornos somatomorfos. Es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza desde el año 2000 y acreditado como profesor titular en el año 2011. Actualmente es investigador principal del Grupo de Aragón de la Red de Investigación en Atención Primaria, reconocido por el Gobierno de Aragón. Ha escrito más de 150 artículos de impacto, yo creo que más de 10 libros, corrígeme Javier si me equivoco, y más de 20 capítulos sobre temas psiquiátricos, incluyendo mindfulness. Y por supuesto es ponente habitual en congresos nacionales e internacionales. También nos acompaña hoy Virginia Gasión, que es psicoterapeuta, especializada en somatización y dolor crónico, trained teacher de Mindfulness and Self-Compassion, profesora del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, instructora de Mindfulness y Compasión, y forma parte del grupo de investigación de Mindfulness y Compasión de la Universidad de Zaragoza, en donde centra su investigación en todo lo relacionado con bienestar, organizaciones, dolor crónico, síndrome de fatiga crónica, y además ha realizado varios másters relacionados con pedagogía sistémica, coaching y PNL o programación neurolingüística. Bueno, presentados los dos fantásticos ponentes, que bueno, tengo que decir que bueno, son fantásticas personas, amigos, y les agradezco un montón que estén aquí hoy pues, transmitiéndonos su conocimiento y su experiencia sobre mindfulness y autocompasión. Yo creo que lo primero que podemos hacer, Javier, si te parece bien, es que nos hagas una definición, que nos des una definición de autocompasión. Ay, perdona, Javier. Sí, no, que lo tenía ahora cerrado. Vamos a hablar de compasión. La compasión, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Es una técnica que estaría asociada a mindfulness. Actualmente se están utilizando ambas de forma complementaria, prácticamente de forma habitual. Compasión sería una cualidad de la mente que permite hacerse consciente del sufrimiento de los demás y de uno mismo. Y eso en una primera fase, hasta ahí sería como empatía. Y en un segundo aspecto, en un segundo momento, es la posibilidad de desear o hacer todo lo que se pueda para disminuir el sufrimiento tanto de los demás como de uno mismo. Fijaos que el concepto de compasión, desde la perspectiva psicológica, que se toma de las tradiciones orientales, es un poco diferente a la compasión tal y como la entendemos habitualmente. Porque los dos aspectos son importantes, es decir, ser consciente del sufrimiento, empatía, y el deseo de disminuirlo en la medida que se pueda, ese sufrimiento. Este segundo aspecto es el que va a evitar que generemos identificación sufriente, es decir, que produzca quemado profesional, síndrome del cuidador, etc. Es decir, va a hacer que nos autocuidemos para que pueda ser sostenible esa compasión. Ese aspecto es muy importante. Un aspecto también diferencial es que el sufrimiento de los demás es tan importante como el nuestro. También en la tradición nuestra judeocristiana, el sufrimiento de los demás era más importante que el nuestro, y esto hacía que nos vaciásemos intentando disminuir el sufrimiento del otro, pero a costa de aumentar el nuestro, ¿no? Esta nueva perspectiva de la compasión, nueva en nuestra cultura, no nueva a nivel mundial, hace que sea una herramienta absolutamente imprescindible si queréis sufrir menos y si queréis progresar, ¿no?, en el proceso de mindfulness. Os decía que son dos técnicas complementarias y son dos tipos de meditaciones también diferentes. Habitualmente se habla de tres tipos de meditaciones: las atencionales, en las que está mindfulness; las generativas, que incluye compasión, también otras cualidades como aceptación, ecuanimidad, etc. Y estas meditaciones generativas tienden más a la visualización, un aspecto que no es tan frecuente en las atencionales. Y luego habría un tercer tipo de meditaciones, que son las deconstructivas, que lo que intentan es percibir de una forma adecuada el yo. Esos serían los tres grandes tipos de meditaciones. De nuevo, no son excluyentes, son complementarias y se van a ir
trabajando en general de una forma progresiva. Yo creo que este sería el elemento básico, ¿no?, de la compasión, y la autocompasión es cuando esa compasión, ese afecto se dirige hacia uno mismo, ¿no? Este sería un poco el esquema. Bueno, muy interesante. Bueno, y de esto, esto se entrena, digamos, de alguna forma. Tenemos un entrenamiento y ¿podrías hacer una pequeña práctica o hacernos una pequeña indicación de cómo practicar Sí, compasión, autocompasión? No os sé. invito a hacer una mínima práctica, una muy cortita, ¿no? Sí, sí, una breve, para que entremos un poco ya más en materia. Os invito a adoptar una postura cómoda, hacer un par de respiraciones conscientes. Y simplemente intentar recordar de esta última semana, de estos últimos días, algún momento en que os hayáis sentido mal, que hayáis tenido una emoción negativa del tipo que sea, leve o moderada, no hace falta que sea nada especialmente traumático, pero cualquier momento en que os hayáis sentido mal, podéis recordar rápidamente la situación. Casi siempre es en un contexto interpersonal, con otras personas que nos dicen o hacen algo que no nos gusta, y eso genera el malestar. Y os invito a intentar recordar qué fue lo que os dijisteis a vosotras, a vosotros mismos. ¿Cuál fue vuestro diálogo interno? Este concepto tan importante en mindfulness, ¿cuál fue el diálogo interno que os dijisteis? Y en general observaréis que lo que nos decimos, ese discurso, suele ser crítico. Es fácil que nos insultásemos, que nos dijésemos qué mal lo has hecho, qué torpe eres, qué mal funcionas, en fin, algún tipo de crítica. Fijaos esa diferencia entre el sufrimiento primario, es decir, lo que ya ocurre en la vida, ¿no?, la situación que nos trae la vida, y el sufrimiento secundario, el que nosotros nos generamos por no aceptarlo. En este caso, por ser autocríticos. Veis que eso no hace más que aumentar nuestro malestar. Si yo me digo a mí mismo, eres tonto, no has actuado bien, es absurdo, eso no tiene sentido. Veis que es diferente a simplemente analizar la situación y ver si podíamos haber actuado de otra manera. Pero no tiene sentido machacarnos, criticarnos, insultarnos, etc. Lo que necesitamos en ese momento es darnos afecto. Pensad en lo que haríais con una amiga o un amigo a la que queréis, que estuviese contándonos la situación. Seguramente pues la abrazaríais, podéis hacer ese gesto afectuoso, es un gesto compasivo que entrenamos en compasión, ¿eh? Por ejemplo, abrazarnos, las manos en el pecho, acariciarnos la cara, son algunos de los más utilizados. Podríamos utilizar nuestro nombre cariñoso. Al amigo seguro que no le llamaríais por el carnet de identidad, no diríais Juan Fernández López, sino Juan. El nombre cariñoso que utilicéis con la otra persona es el que utilizaríais con vosotras, vosotros. Yo, por ejemplo, mis amigos me llaman Javi, pues vosotros vuestro nombre afectuoso. Y junto al gesto y al nombre, alguna de las frases compasivas que entrenamos, del tipo que puedas sentirte bien, que puedas estar en paz, que puedas ser feliz. Hay todo un proceso, ahora no lo vamos a contar, esto solamente es como una pequeña demostración. Y lo que hacemos es regular la emoción, calmar. Lo que haríamos con un niño pequeño, lo que hacemos con un amigo, hacerlo con nosotros mismos. ¿Ves la diferencia entre autocriticaros y daros afecto con el gesto, llamaros por vuestro nombre afectuoso y deciros algunas frases compasivas? La emoción negativa se va a regular, os vais a calmar, vais a sentiros mejor y en vez de aumentar el sufrimiento, lo vais a disminuir. Nos quedamos unos segundos. La práctica completa es más larga, es más completa obviamente, pero simplemente quería que vieseis un pequeño resumen.
y progresivamente podemos ir volviendo. Bueno, Javier, muchas gracias por... Es que el objetivo sería ese, ¿no? Cambiar, luego hablaremos, cambiar el discurso crítico por un discurso compasivo, cariñoso, ¿eh? No solamente con nosotros, estamos hablando de autocompasión, si lo hacéis con vosotros, lo haréis con el resto de la gente. Seréis mucho menos críticos, mucho menos machacantes, ¿eh? Vuestros hijos, pareja, amigos, lo van a notar, ¿eh? Vuestro entorno también. Sí, Gracias por esta práctica, la verdad es que bueno, es una buena herramienta, ¿no? Para momentos puntuales, incluso aunque no sea una práctica larga, pues cuando no tenemos una sensación pues, de autocrítica importante que nos sucede a lo largo del día, pararse y hacer una práctica de este tipo nos ayuda mucho, desde luego. Muchas gracias por esta enseñanza. Y bueno, desde luego esto es algo que se aprende, ¿no? Es algo que se aprende y la verdad es que me gustaría preguntarle a Virginia algo relacionado con aprender esto, ¿no? Virginia creo que tiene el micrófono desactivado, ahora ya está. Sí, ya lo he activado. Hola Virginia. Hola a todos, buenas tardes y buenos días. Buenas tardes. Mira, aquí yo la verdad es que tengo aquí una pregunta que me suena porque la compasión y la autocompasión, sobre todo hacia uno mismo, que es algo que parece fácil decir, tiene un aprendizaje, ¿no? Entonces, vosotros habéis planteado ahora un curso en el próximo día 18 de noviembre y nos gustaría saber en qué consiste ese curso para aprender nosotros a gestionar la relación con nosotros mismos, que al fin y al cabo se trata de esto, ¿no? Bueno, pues como decía Javier, el aspecto más importante de la compasión y del programa, aunque como lo hemos visto es de ida y es de vuelta, es decir, mejorar la relación con uno mismo y de vuelta esa conexión emocional y esa conexión social mejora con los demás también, como decía Javier, la familia, con la pareja, con los amigos, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo que se hace es conocer cuál es la voz crítica, ¿no? Hay una primera sesión que es de mindfulness para la gente que no tenga práctica previa en mindfulness. Y entonces explora en la primera sesión lo que es el mindfulness con el objetivo de poder desarrollar atención para las prácticas que vamos a ir haciendo a lo largo de las sesiones, una sesión introductoria. Y a partir de ahí, como os decía, lo que se hace es tomar conciencia de cómo es esa voz crítica, cómo nos tratamos a nosotros mismos y el impacto que eso tiene a nivel psicológico, a nivel energético, a nivel físico y cómo atacamos nuestro autoconcepto y ese es tristemente hoy en día una de las principales fuentes de estrés con las que vivimos, ¿no? Aunque en estos momentos tenemos alguna otra también muy relevante. Pero inicialmente sería ese trabajo de conocer cómo me hablo, cómo me trato, en qué tono de voz me digo las cosas y eso cómo me va impactando. Y tomar conciencia de eso es fundamental, es un momento clave del programa y poco a poco te va permitiendo a través del mindfulness y de los ejercicios que vamos haciendo poder identificar cómo es esa voz crítica. A lo largo de las sesiones vamos viendo diferentes aspectos de la compasión, de la amabilidad amorosa para poder ir mejorando esa voz crítica en cuanto a cómo me relaciono conmigo en un momento difícil, que es la práctica que ha hecho Javier, cómo soy conmigo mismo a la hora de motivarme, me motivo bien, soy muy crítico, me machaco, porque ese es otro aspecto importante, ¿no? El cómo desarrollamos las actividades de nuestro día a día. También hay un espacio ahí para poder modular esa voz crítica interna y a partir de ahí, una vez que eso se ha estructurado y se ha comprendido, se empieza a trabajar con las emociones, que es otro aspecto muy importante del programa. Conocer cuáles son las emociones difíciles, conocer cómo nos sentimos y qué es lo que nos pasa cuando estamos tristes, qué es lo positivo, qué es lo negativo que tiene, qué es lo que nos pasa cuando estamos enfadados, ¿no? Cuando empezamos a dar mucha vuelta y pensamos que yo tengo la razón y estoy con ese diálogo interno de qué es lo que ha hecho el otro, ¿no? Y qué es lo que todo eso me genera también. Ver qué hay debajo de esas emociones, cuáles son las necesidades que no he sentido atendidas
Esto es algo que también es muy importante, ¿no? Necesidades básicas como pues, el ser reconocido, el ser visto, el ser querido, etcétera, etcétera. Y cómo desde esa toma de conciencia de las emociones difíciles o las emociones que nos causan sufrimiento, viendo qué es lo que hay detrás, poder gestionarlo. Muchas veces podemos hacerlo con la ayuda de los demás, pero los demás no están siempre para ayudarnos en el momento difícil. Y a través de las prácticas compasivas podemos desarrollar ese espacio de seguridad interna que nos ayuda a poder apoyarnos, a ser incondicionales con nosotros mismos y, como decía Javier, a que, bueno, desarrollemos ese trabajo de ser amigos de nosotros mismos que a veces, paradójicamente, nos cuesta mucho, ¿no? Ser amigos de nosotros mismos. Posteriormente se entra también a ver cómo son las relaciones difíciles con los demás, qué nos pasa en las relaciones difíciles con el otro, cómo las gestionamos desde esta perspectiva más compasiva, y también se ve que mejoran las relaciones difíciles con los demás. Entraremos a ver lo que tiene que ver con los valores y el sentido de vida, algo que también sabemos que tiene una importante carga sobre el nivel de satisfacción personal o la falta de satisfacción personal y el sufrimiento con el que vivimos, el diferenciar qué son los objetivos, qué son los valores y poder estar más conectados con lo que da sentido a nuestra vida y poder hacer esos pequeños cambios si lo necesitamos para ser más amables con nosotros mismos y tener una vida más plena. Y en la última sesión también trabajaremos desde la psicología positiva con los aspectos más relacionados con, bueno, pues con la alegría, con el saborear la vida, con el disfrutarla y entender ese sesgo negativo que nuestra mente tiene y el poder ir más allá de eso, ¿no? Y vivir de una manera más plena. Bueno, la verdad es que es un programa completo, pero a mí mi pregunta, la pregunta que me surge a mí ahora, que no sé, por cambiar, quizá Javier nos pueda dar una pista de... Solo un matiz más al hilo de eso, las Sí. sesiones son eminentemente prácticas. Un 30% del tiempo sí que vamos introduciendo conceptos teóricos, pero hay un 30% de práctica y hay una parte muy importante también para el compartir. Hay una implicación activa por parte de todo el grupo y de la relación al grupo, que es algo también muy importante, y el aprendizaje de los demás, que Sí, tiene mucha importancia en el programa. sí, es muy Solamente enriquecedor. puntualizar eso. La experiencia de los demás es a veces más enriquecedora que la propia, porque vemos patrones en los demás que no nos damos cuenta que somos nosotros mismos también, ¿no? Eso es. Y bueno, lo que quería preguntarle a Javier, un poco al hilo de todo esto, de que toda la práctica de compasión, independientemente de que hagamos un curso, no lo hagamos o tal, ¿cuáles son los beneficios que nos reporta el practicar la autocompasión? Bueno, la autocompasión, o sea, la compasión en sí, pero sobre todo la autocompasión, que es lo que realmente creo que nos va a beneficiar más, ¿no? A nivel personal. Javier, Benefician ambas realmente, ¿eh? La autocompasión seguramente para los occidentales es más importante porque tendemos a ser menos autocompasivos, ¿no? Pero la compasión hacia los demás también es una herramienta que aumenta los lazos de relaciones interpersonales significativas, valiosas. Es muy importante. Pero si me hablas de la autocompasión, efectivamente, que para los occidentales es más complicado, lo que está demostrado, por ser breve, es que es especialmente útil para, digamos, 3 tipos de problemas que seguro que muchos de nosotros tenemos, y a veces igual los 3, ¿no? Todo el tema de la culpa, que es un fenómeno muy, muy occidental también, ¿eh? Y yo siempre insisto que es una emoción absolutamente inútil, aparte de que es una de las que más sufrimientos produce. La autocompasión es especialmente útil para eso. Es muy útil también para la vergüenza. La vergüenza sería el miedo a no ser aceptado, ¿no? Por el grupo de pertenencia, el grupo en el que nos movemos, ¿eh? Y también especialmente eficaz para todo lo que tiene que ver con la autoexigencia, el perfeccionismo, etcétera, que son muy paralizadores, ¿eh? Pese a lo que se pueda creer, las personas muy perfeccionistas, muy autoexigentes, no son más exitosas en la vida, no lo son, ¿eh? Lo digo porque ese es uno de los grandes errores. Seguramente el perfeccionismo
es inculcado por muchos padres a sus hijos, ¿no? Pensando que van a llegar más lejos en la vida, pero no es así, y los estudios lo demuestran. Lo que sí es seguro es que van a sufrir más. Es seguro que uno va a sufrir más en ese proceso. La autocompasión es muy eficaz para todo eso, por resumir. Bien, y esto, por decirlo fácil, Virginia, ¿tú qué opinas? ¿A quién puede hacer prácticas de compasión? Es decir, esto va dirigido a todo el mundo. Cualquier persona tiene la posibilidad de practicarla y de formarse, o quizá va más orientado a algún perfil concreto dentro del ámbito sanitario, educativo. ¿Cómo está orientado esto? Bueno, pues igualmente que el mindfulness, la compasión va dirigida a cualquier persona que tenga inquietud, ganas de tener un trabajo de mejora personal, de crecimiento personal, de toma de conciencia. Y como decía Javier, están esas tres áreas fundamentales donde quizás vamos a enfatizar más, pero al margen de que vayamos a trabajar más todo el tema de la culpa, todo el tema de la vergüenza, vayamos a entrar a ver ese espacio de voz crítica, sobre todo, como decía Javier, con el sufrimiento que genera esa autoexigencia hacia nosotros mismos. Las prácticas compasivas tienen beneficios para todo el mundo porque mejoran la relación con nosotros mismos, con los demás, y de algún modo cultivan las emociones positivas, ¿de acuerdo? O sea, que mejora el bienestar también de las personas sanas y el nivel de felicidad o el nivel de satisfacción vital. Y se puede practicar teniendo previamente prácticas de mindfulness, aunque no es necesario. Se dice que el pájaro de la sabiduría tiene dos alas, una es mindfulness y otra es compasión, y indiferentemente podemos empezar a abordar una y luego la otra, y además es un tema que surge en la formación. La una mindfulness te lleva a la compasión, y la compasión también te lleva al mindfulness y al desarrollo de la atención. O sea que se complementan y forman parte de todo ese espacio de la tradición y de la sabiduría oriental, ¿no? Sí. Que el mindfulness ha traído. Muy bien, pues es una explicación clara, porque a veces piensas que va orientado a un sector concreto, sanitario sobre todo, o alguien que se dedica a un campo específico, pero sí es muy importante saber que sobre todo las personas que no tienen aparentemente problemas, pues les puede beneficiar mucho, ¿no? La práctica de la autocompasión, porque siempre tenemos ese dardo, ¿no?, que nos echamos de vez en cuando, y si somos practicantes de autocompasión nos damos cuenta de ese dardo. Y de hecho la investigación muestra que se han llevado a cabo estudios en el ámbito sanitario, en el ámbito clínico, en el ámbito de los adolescentes, en el ámbito de la educación, en el ámbito incluso de las organizaciones y de las empresas, o sea que va dirigido a todo el mundo. Sí, bueno, yo de hecho por un poco por meter una cuña que no, a lo mejor no tiene que ver dentro del campo del uso de las tecnologías, dentro de las adicciones, yo creo que la compasión, la autocompasión es una herramienta muy buena para ser consciente de cómo te comportas, ¿no?, con ellas. Y es un problema grave ahora mismo, sobre todo con la tecnificación que hay ahora debido a los confinamientos y al aislamiento, pues es una herramienta buena. Pero bueno, perdón por mi cuña, pero me parece interesante comentarlo porque sí que es cierto que yo lo he vivido y creo que me parece interesante tenerlo en cuenta. Pero y en relación a todo esto, Javier, ¿qué relación tiene el apego y las bases neurológicas dentro de la autocompasión? En cuanto a las bases neurológicas, hay varios circuitos que están relacionados, pero no querría entrar en esto. Sí que hay una hormona, la oxitocina, que es la que principalmente correlaciona con los aspectos de compasión. La oxitocina es una hormona bien conocida porque se dispara en la mujer antes de dar a luz, porque sería la forma que tiene la naturaleza de asegurarse que se va a cuidar al niño, ¿no? Se va a cuidar al bebé. En otros animales no hace falta porque, pues imaginaos, reptiles, peces, igual ponen miles de huevos, mueren la mayoría, el 90% o el 95%, pero el poco porcentaje que sobrevive, como hay tal cantidad de
de huevos es suficiente para mantener la especie. Pero en mamíferos, sobre todo, que el número de crías es muy pequeño, el cuidado de los padres, sobre todo de la madre, es especialmente esencial. Y, como os decía, la naturaleza no deja esto al albur, sino que genera esta hormona que aumenta y fortalece este lazo, ¿no? La oxitocina. Pues bien, el apego tendría que ver con eso, ¿no? El apego en mamíferos, en el ser humano, tiene que ver con el tipo de cuidado que hemos recibido de nuestros padres o progenitores en los primeros años de vida. Un apego seguro, es decir, cuando uno siente que ha sido cuidado de forma adecuada, de forma consistente a lo largo del tiempo, hace que uno tenga confianza en el resto de seres humanos. Mientras que si el apego ha sido inseguro, es decir, si no ha habido ese cuidado o ha sido inconsistente, a veces sí, a veces no, hay unas dificultades en las relaciones interpersonales, en esa confianza básica hacia los otros seres humanos, y eso va a determinar de alguna forma qué tipo de relaciones establecemos. La teoría del apego lo que viene a decir es que el tipo de relación que establecemos con nuestros padres o progenitores en los primeros años de vida es el que vamos a repetir con el resto de personas a lo largo de nuestra vida. Y bueno, por eso es tan importante la compasión, ¿no? Porque permite reparar algunos aspectos del apego que no estén suficientemente sólidos, suficientemente seguros. Ajá. Por supuesto, pues muchas gracias por responder a esta pregunta, la verdad es que muy, muy interesante. Ahora quería preguntarle a Virginia, algo que yo creo que, bueno, que nos viene a la cabeza con facilidad, que en estos tiempos en los que estamos con esta pandemia, con tanta incertidumbre, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda a gestionar estos tiempos de incertidumbre la práctica de la compasión, la autocompasión, Virginia? Bueno, se ha visto en estudios que debido a la pandemia ha habido un incremento de entre un 15 y un 20% en las patologías psicológicas o psiquiátricas. Todos hemos sentido el estrés, todos sentimos la preocupación por los seres queridos, todos nos hemos visto privados de ese contacto tan importante para nosotros, ¿verdad? Y como decía Javier, de esa oxitocina, del abrazo, del cariño que mantenemos, pero de una manera, sobre todo nosotros como latinos, ¿no? O como españoles también, pues desde esa cercanía que para nosotros es tan importante y que eso también tiene un impacto en nuestra calidad de vida. Y entonces lo que sabemos es que, y yo creo que, como decía, todos lo hemos percibido, ¿verdad? Pues ha incrementado el estrés, ha incrementado la preocupación, la ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Ha habido un aumento de las depresiones también. Entonces, lo que aporta la compasión, por un lado, es una apertura a la experiencia. Fijaros que muchas veces cuando estamos pasándolo mal en un momento difícil o cuando tenemos estrés, lo que muchas veces instintivamente nos sale es resistirnos, ¿no? No quiero tener estrés, no quiero estar preocupado, ¿no? No quiero estar dándole vueltas a esta idea. Y precisamente esa evitación nos genera más sufrimiento, ¿de acuerdo? Las prácticas de compasión y las prácticas de compasión sobre todo os van a ayudar y os van a facilitar el no tener miedo a qué es lo que siento, no tener miedo al sufrimiento, ni al mío ni al de los demás, porque voy a entender mejor lo que me pasa. Y también voy a entender mejor lo que le está pasando al otro y cómo atender al otro, cómo atenderme a mí mismo en ese sufrimiento. Y no tener miedo a poder estar, bueno, con más aislamiento de repente, ¿no? Con menos contacto social, que inevitablemente a todos nos afecta, ¿de acuerdo? Y poder desarrollar todo ese espacio de amabilidad y de seguridad y de apego seguro que nos decía Javier con nosotros mismos. Y eso automáticamente va a disminuir la evitación y va a disminuir el sufrimiento y va a disminuir la ansiedad, la crítica y todos esos espacios de los que estamos hablando, el estrés y también cognitivamente poder desarrollar esa voz amable del amigo que te calma, que te tranquiliza y que te dice, venga, que no pasa nada, que esto va a pasar, ¿no? Que afortunadamente esto va a pasar y pasará. Y de algún modo eso ya nos regula. Bueno, pues yo creo que ese espacio de regulación tan importante
en estos momentos con nosotros mismos y para también apoyar a nuestros seres queridos es algo que la práctica va a desarrollar en este contexto que estamos viviendo. Sí, desde luego. Tienes una herramienta que sí, además parece como muy necesario, ¿no? Realmente para todos. Y en relación a esto, que a tantas emociones que nos afecta, toda esta situación, Javier, ¿cómo nos ayuda a la regulación emocional la compasión? Bueno, ya habéis visto que las emociones negativas serían la principal causa del sufrimiento en los seres humanos, ¿no? Pensad si no tuviésemos emociones negativas, emociones que nos hacen sufrir, nuestra vida desde luego sería mucho más sencilla. ¿Cómo ayuda a regular? Bueno, no es la única herramienta, pero sí es una buena herramienta coadyuvante, ¿no? Que ayuda también a esa regulación. Pues ya hemos visto en la pequeña práctica que hemos hecho cómo, porque facilita no aumentar más el sufrimiento, ¿no? En la vida las cosas no van a salir como nosotros queremos, ¿no? Todos tenemos la experiencia, no hace falta nada especial para ello. Y muchas veces nosotros nos generamos aún más sufrimiento, ¿eh? Yo siempre digo que cuando empecé a trabajar como psiquiatra, las dos cosas que más me impresionaron fueron, una, la gran cantidad de sufrimiento que hay en el mundo, y la segunda es que la mayor parte de ese sufrimiento nos lo producimos nosotros, ¿eh? No está producido por la muerte de alguien o por una enfermedad, no, tiene que ver más con yo no me considero suficientemente adecuado, no me quiero lo suficiente, no me quieren lo suficiente, no soy como tendría que ser, no sé si veis, ¿eh? Son expectativas mentales que nos generamos nosotros y todo eso, la autocompasión, la compasión en general, ayuda a regularlo, a que esas emociones negativas no se produzcan. No sé si se producen por circunstancias externas, no se incrementen. Entonces, es un gran regulador emocional. Vamos a tener emociones, es inevitable, pero las vamos a poder gestionar mucho mejor y vamos a evitar que aumenten más. Esta sería un poco la utilidad enorme de la compasión junto a mindfulness, ¿no? Porque deberían ir asociadas, como ya ha contado Virginia. Sí, desde luego, porque todas las cosas ocurren queramos o no, ¿no? No somos los directores de orquesta de la vida al final. Y bueno, volviendo un poco al programa, Virginia, al programa de Mindfulness y autocompasión. Las personas que quieran hacer el programa, ¿para qué les sirve? Aparte de, bueno, evidentemente les va a resultar muy útil como herramienta a nivel personal, pero a nivel profesional, si quieren desarrollar algo más a través del mindfulness y autocompasión, ¿cómo lo Bueno, pueden hacer? este es otro aspecto que puede ser importante si tenéis interés en mindfulness, en desarrollaros como instructores o estáis pensando en seguir profundizando y poder acceder a una formación de ese tipo. Normalmente, muchas de las formaciones, como en el MSC, en Mindfulness o en el MBSR, hay todo un itinerario formativo, ¿de acuerdo? Con 4, 5, 6 etapas, también pasa en el MBCT, en el programa para la reducción de la depresión. Y entonces hay que hacer una serie de formaciones, de retiros, etcétera, etcétera, o incluso un examen para luego poder tener el título de instructor. Bien, pues el título que nosotros os proporcionamos sería el primer paso para poder acceder al título de instructor que, bueno, viene certificado por la Universidad del Máster de Mindfulness de Zaragoza, pero este título, el programa de MSC de Mindfulness y Autocompasión, es un programa que diseñaron Christine Neff y Chris Germer, que son dos psicólogos de Estados Unidos, y que viene certificado por la Universidad de San Diego, que es quien certifica cuando te haces instructor del programa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que este sería un requisito inicial necesario para poder hacerse instructor de autocompasión en ese itinerario formativo. Así que, bueno, es algo también que merece la pena que sepáis, ¿no? Si tenéis interés de hacer la Bueno, formación. que se sepa y que además que es imprescindible hacerlo. O sea, no puedes Eso acceder es, a programas sin pasar por un curso como este del MSC. eso es. Muy interesante. Bueno, yo tenía pensado, bueno, estamos ya en los últimos compases y lo que quería era un poco abrir a todas las personas que asisten
pues que preguntasen, ¿no? Que nos hiciesen alguna pregunta. Yo no sé si está abierto el chat o pueden levantar la mano, no sé cómo. Hola. 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 Sí. Hola, Alfred. ¿Qué tal? Yo soy Alfredo de Buenos Aires, Argentina, capital. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? A Javier y también a Virginia, un gusto, porque yo he sido alumno del máster digamos, de Zaragoza, realmente con mucho gusto, y lamentablemente, ustedes saben, yo soy de ir todos los años a España, pero lamentablemente por todas estas cuestiones de la pandemia, el COVID, me ha sido imposible. Pero siempre ha quedado un lazo muy cercano, afectivo con la gente del máster. Yo le quería preguntar a Javier, que obviamente estoy muy interesado en el programa, pero ¿cómo él entiende el tema del perdón al otro? Realmente en situaciones que han sido complicadas en la vida y que obviamente nos han generado angustia, tristeza, malestar. Es decir, ¿cómo sería, visto desde otro punto de vista, que no sería poner lo que sería la otra mejilla, ¿no? ¿Cómo sería elaborar el tema del perdón en relación a un otro, Javier? Sí, pues te agradezco mucho la pregunta y me alegro mucho de verte, y te agradezco también Claro, igualmente, dale. que has dicho sobre el máster. La pregunta es clave. La pregunta es uno de los temas, digamos, más avanzados en los programas de compasión. La visión que tenemos del perdón en nuestra tradición judeocristiana, de nuevo, requiere, igual que el concepto de compasión, de la perspectiva que se tiene en psicología, ¿no? No se plantea poner la otra mejilla, no se plantea el perdón, quiero decir, la impunidad de la otra persona. Digamos que uno de los requisitos es que se haga justicia. Tú me has atacado, dañado por lo que sea, y yo espero que se haga justicia, y tiene que hacerse justicia. El perdón no sería eso. El perdón sería que yo ya no te odio, que yo ya no siento emociones negativas, de ira, sobre todo, de deseos de que te pase algo malo, etc. Es un proceso complejo, es un proceso lento, es un proceso que tiene que ser voluntario, que va ligado a la justicia necesariamente, porque si no es muy complicado, y que desde luego quien beneficia sobre todo es al que perdona. Porque cualquier sentimiento de odio hacia la otra persona, aunque sea justificado porque me ha hecho daño anteriormente, me perjudica básicamente a mí. El Dalai Lama, una de sus muy buenas frases, tiene muchas, es: sed egoístas, no odiéis a nadie. De alguna forma podría decir lo mismo: perdonad a todos, porque nosotros somos el principal perjudicado, ¿no? El odio es una forma de estrés continuo, y sabéis que ahora en medicina se acepta la teoría de la neuroinflamación, que viene a decir que el estrés crónico es la causa de muchas enfermedades. No voy a profundizar más en ello porque no tenemos tiempo, pero esa sería la gran diferencia, ¿no? Tiene que haber justicia. El perdón no implica reconciliación con la otra persona. Estoy pensando en un maltratador, estoy pensando en... No hace falta, no se plantea que yo vuelva con esa persona porque es tóxica. El odio simplemente, el perdón es que yo no le odio, sin más, pero se espera que se haga justicia y no se espera que yo vuelva a volver a estar con esa persona. No sé si me explico. Son elementos muy diferenciales al perdón desde la tradición judeocristiana. Javier, ¿la formación se va a hacer también online? Sí, se va a hacer online exclusivamente, porque en estos tiempos no se puede hacer de otra manera. Claro, no sé, pero como estamos en otro lado del mundo, en América Latina, en Argentina, obviamente. Sí. Bueno, está pensado para eso, para que se pueda hacer de toda España, pero también de Latinoamérica, de cualquier sitio, ¿no? Gracias. Okay, muchas gracias. Gracias, Alfredo, por tu pregunta. Tenemos una pregunta en el chat de González, no sé el nombre. Pone: buenas tardes, ¿es posible acceder al curso teniendo las bases de mindfulness con otra organización? Por ejemplo, el MBSR de Massachusetts. No sé si, no entiendo si es el curso el del general o este curso o esta formación básica. Por supuesto que se puede con ninguna formación. Si se tiene formación de mindfulness, mejor. No hace falta ningún requisito especial. O sea, no hace falta tener unos conocimientos de mindfulness, pero cualquiera puede acceder al curso sin tener una base, porque ya se va a trabajar, ¿no? Claro, exactamente. Vale, de acuerdo. A ver si tenemos... Quería consultar... ¿Sí? ¿Se puede? Hola, sí, por favor. Hola, sí, quería consultar si este primer curso que ha comentado Virginia, que es
digamos, la antesala, ¿no? para ser instructor de Mindfulness, pero con este curso en sí de 8 semanas de Mindfulness y Compasión, ¿no podría en sí alguien ejercer, dar un curso, dar una charla? Me refiero, no tiene una... No sé si me he explicado, o sea, no serviría como instructor en sí. A ver, el programa es una formación, en este caso, solamente para recibirla, ¿de acuerdo? Como alumno. En el programa no se incluyen contenidos relacionados con cómo poder realizar esta intervención como instructor. ¿Me explico? Vale. Para eso sería necesario si quieres hacer instructor del programa de autocompasión, ahí sí que tendrías que hacer todo el itinerario formativo del que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero indudablemente todas las enseñanzas y todo lo aprendido, cada uno de nosotros lo podemos utilizar de la manera que consideremos, siempre y cuando, claro, no sea con el título de la certificación, ya te puedes imaginar, porque bueno, eso sí que pasa por una serie de controles, ¿de acuerdo? Y de una base donde todas las personas que han hecho este curso, bueno, pues reciben esa certificación y nosotros tenemos que informar de ello también. Pero desde luego que podías utilizarlo de manera profesional siempre y cuando no se utilizase el copyright, ¿no? Esta cosa un poco americana, pero bueno, es el nombre del programa de Mindfulness y Autocompasión. ¿Me explico, Olga? Sí, perdona, sí, te he escuchado. Vale, de acuerdo. Disculpa, que me estaban llamando en ese momento. Disculpa, sí, te he entendido. Perfecto. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Sí. Gracias. Nosotros os proporcionamos audios, os proporcionamos material escrito, en fin, os proporcionamos todos los contenidos del programa que vamos a impartir. Muy bien. Gracias por la consulta. Gracias. Olga. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir para preguntar alguna? No hace falta que incluso puede ser algo general de compasión, ¿eh? A ver, Pilar, ¿puedo? Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. A ver, querría preguntarle a Virginia, bueno, me da igual Javier o Virginia. Soy Pilar Navarro. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿qué prácticas me sugeriríais para el dolor crónico? ¿Qué prácticas serían mejor utilizar? ¿Cuáles serían las más apropiadas? Bueno, creo que todas las prácticas de algún modo tienen un impacto en el nivel de tensión corporal. La oxitocina y también ese sistema vagal, ¿sí? Se activa con las prácticas. ¿Eso qué genera? Eso genera relajación corporal, ¿de acuerdo? Entonces, también te puedo decir que desde mi experiencia personal, todas estas prácticas tienen un impacto corporal del mismo modo que las prácticas de mindfulness, María Pilar, pero quizás con ese matiz del que hablaba Javier, de ese incremento de oxitocina y de un nivel de relajación corporal y de una sensación de seguridad interna que el dolor físico no lo va a disminuir, pero esa parte del dolor, ese componente de sufrimiento psicológico, ¿sí? Que tú conoces, que se habla de ese 25-30% de la experiencia de dolor que tenemos, sí que la modula y sí que cambia, creo que con claridad, la percepción de cómo vivimos esa experiencia de dolor. Prácticas como el gesto compasivo, prácticas como el afrontamiento compasivo, el abrazo compasivo, prácticas como las de emociones difíciles que muchas veces cuando hay dolor, ¿verdad?, van asociadas, pues ahí hay una modulación que yo creo que puede ser interesante explorar. María Pilar. Vale, muchas gracias. Hay una práctica en concreto que es una práctica donde se invita a soltar, a ablandar y a tranquilizar, ¿sí? La experiencia emocional y corporal. Yo creo que es, por ejemplo, una práctica que podía ser muy interesante. Muy ¿Vale? bien.
Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Pilar. Hola. Hola. Solamente no tengo ninguna pregunta especial, solo quiero agradecer. No sé si se oye. Se oye Sí, Sí. Yo tenía que estar contigo, Javier, en Sevilla, que se pospuso y después se volvió a posponer, pero quiero agradecer a ambos, pero sobre todo a Javier por ese masterclass de compasión tan bonito que ha tenido a gusto regalarnos. Y bueno, sí, se me ocurre una pequeña pregunta, Javier. Has Sí. hablado de lo bueno que hace la compasión con respecto a la culpa, con respecto a la vergüenza y con respecto a la autoexigencia. Pero yo no sé si te he entendido qué es la autocompasión. ¿O también para la culpa, la exigencia y la vergüenza de los demás? Claro, por eso decía que esa separación de autocompasión y compasión hacia los demás es realmente artificial, porque todo lo que trabajes en tu autocompasión se va a expresar como compasión hacia los demás. Si tú tienes menos sensación de culpa, menos autoexigencia, etcétera, la vas a tener con los demás, ¿no? Entonces, eso es más natural que intentar, un poco como ha sido en nuestra tradición, ¿no? Intentar ser bueno forzando, ¿no? Entonces, es ser cariñoso con uno mismo, ¿no? Es ser afectuoso con uno mismo. Y te sale el bienestar que te produce, te sale de forma espontánea hacia los demás y es una cosa que se refuerza continuamente, ¿no? Por eso es artificial, aunque es útil pedagógicamente decir autocompasión y compasión hacia los demás, ¿no? Ajá. Es un refuerzo, una conexión continua. Gracias. A ti, Carmen. Tengo una pregunta en el chat. Muchas gracias, Carmen, por tu pregunta, por tu participación. Tengo un mensaje en el chat que me pregunta ¿qué ocurre si no se puede asistir a la hora que se dé el curso online? ¿Se puede ver o recuperar de alguna manera fuera de horario? Virginia, ¿puedes contestarnos tú a esto? Bueno, esa pregunta ha surgido varias veces, nos ha llegado esa pregunta en varias ocasiones. Claro, la cuestión es que para que podamos grabar las sesiones, el 100% de los asistentes tiene que estar de acuerdo en poder grabarlos, ¿de acuerdo? Entonces, si esa premisa se da, sí que se podían grabar las sesiones, ¿de acuerdo? Pero siempre nos debemos al respeto de la confidencialidad que cualquiera de las personas, aunque desde luego que eso solamente se va a grabar para las personas que están asistiendo, pero siempre nos debemos a que el 100% del grupo acceda a hacerlo y de esa manera poder proporcionar ese audio online o lo que sea, ¿no? Claro, de acuerdo. Bueno, yo sí hay una última pregunta más, porque me gustaría, si estáis de acuerdo tanto Javier como Virginia, si pudiésemos cerrar con una práctica. Virginia, a lo mejor a ti te apetece hacer una pequeña práctica para cerrar. De acuerdo. Si no hay ninguna pregunta más, entonces cerramos con una práctica. Como queráis. Una preguntita. Hola. Una pregunta, venga, sí. ¿Oís? Sí, por Hola, eso. buenas. María. Buenas, me llamo María, buenas. Bueno, gracias por ofrecer la posibilidad de poder ver un poquito de cómo funciona este curso. La pregunta que tengo es, una vez hacemos este curso, incorporamos una serie de herramientas y ¿hasta qué punto es fácil o es difícil poder mantener luego esa práctica de manera individual, me refiero, sin tener que recurrir a estar haciendo más cursos, ¿no? Porque he hecho algún que otro curso de mindfulness y a veces es difícil la continuidad, ¿no? Uno solo. Entonces, ¿hasta qué punto es fácil o difícil o no sé, ¿no? O de qué manera se puede luego enfocar una vez ya has hecho el curso para poder mantener esto y poderlo incorporar en tu vida diaria de alguna manera sostenible? Yo creo que la dificultad depende más de unas personas u otras, ¿eh? Lo que dicen los estudios es que quien hace un curso, ya sea de compasión, de mindfulness, etcétera, suele mantener la práctica un par de meses, 3 meses, pero que mantenerla al año solo lo hacen quizás un 30% aproximadamente, ¿eh? A los 5 años quizás un 10%. La posibilidad de hacer alguna cosa en grupo es muy útil, así como los retiros, ¿eh? Esa es una de las razones por las que nosotros, aparte de los cursos de mindfulness, compasión, aceptación, etcétera, ofertamos prácticas de manera que uno ahora online, presencial también, etcétera, pueda con otras personas practicar, quizás una vez por semana más que suficiente, ¿eh?
y también retiros, ofrecemos varios al año, porque los retiros son una forma de práctica mucho más intensiva y mucho más eficaz que la práctica en casa. Un retiro de fin de semana es una experiencia que yo recomiendo a cualquier persona, ¿no? Entonces, piensa que no depende tanto del curso que recibas o de la forma que lo recibas, sino que la mindfulness, compasión son formas de vida. Mantenerlo siempre es complicado porque la vida nos atrapa de muy diferentes formas y poder practicar en grupo, sea de la forma que sea, hacer algún retiro, uno anual por lo menos, también es una gran ayuda y esto es lo que nos permite seguir manteniendo. Muchas gracias. Gracias, María, por tu pregunta. Bueno, pues Virginia, ¿te animas? Venga, pues si no hay más preguntas, nos colocamos en la postura, una postura cómoda, a la par que con la espalda recta y relajada. Cerramos los ojos. Y por un instante tomamos conciencia del cuerpo, apoyado en la silla, del entorno, la temperatura de la sala. Y te invito a que por un instante puedas visualizar tu ubicación en ese espacio. Y simplemente poder decir un hola, ¿cómo estás? Y simplemente un instante para poder llevarnos las manos al pecho, en ese gesto compasivo, amable. Tomar conciencia, percibir el contacto de las manos con el pecho. La temperatura de las manos, el calor. Podemos modificar un poco el gesto, llevar una mano al pecho y una al abdomen. Y simplemente percibir, dejarnos sentir cómo es el tomar conciencia de que estamos en conexión con nosotros mismos, con la experiencia. Observamos cómo está el cuerpo. Si observamos tensión, nos invitamos a suavizar, a soltar, a ablandar. Y si hay alguna zona que a esta última hora del día o a esta primera hora del día se queja, préstale atención, ábrete a la experiencia con una respiración cálida, cercana, como si mirases a un bebé dormir. Y simplemente permanecemos ahí con la respiración amable, afectuosa. Un instante para tomar conciencia de este tiempo compartido, de todas las personas que hemos compartido este tiempo para cultivar, aunque sea un poquito, sobre este espacio de la amabilidad, del tomar conciencia del sufrimiento del otro y de nosotros mismos y de esa intención de hacer algo, ¿no?
por aliviarlo. Muy bien. Y cuando queráis abrimos los ojos. Bueno, una pequeña pincelada de, ¿no?, cómo sería ese gesto y cómo sería esa primera conexión con uno mismo tan importante, de ese espacio de apego seguro y de seguridad interno, ¿no?, del que hablaba Javier. Y con los demás también. Muchas gracias, Virginia, por esta práctica. La verdad es que ya me he relajado para dormir tranquilo aquí en estas latitudes. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todo el mundo por estar aquí, por asistir y bueno, por estar estos momentos con nosotros, compartiendo mindfulness, compartiendo compasión. Para todo el que quiera, pues el programa de la formación de Mindfulness and Self-Compassion está en la página web de Javier, javiergarciacampayo.com. También la podéis encontrar en la web de Portal Mindfulness, portalmindfulness.com. Y bueno, pues esperemos que os haya gustado, que os haya sido útil y que podáis estar bien todos y toda vuestra familia. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.